Nos vamos a zambullir en la tecnología y en la innovación con dos referentes como ustedes. Me gustaría arrancar contigo, Carlos, porque Before RNA, o antes del ARN, traducción, trabaja en detectar el cáncer antes de que aparezcan los síntomas. Esto es un resumen muy elemental. Yo lo sé, que hay mucho trabajo más complejo detrás de esto, pero queremos preguntarte justamente sobre eso, que nos cuentes de qué se trata y también qué peso tiene la inteligencia artificial en su desarrollo. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias a todos. Justamente lo que está trabajando Before parte de una investigación, de una invención que se hace en el Centro de Genómica Funcional del Instituto Pasteur de Montevideo, acá en Uruguay, que es liderado por el doctor Juan Pablo Tosar, que es el fundador de esta empresa. Y lo que logró hacer este laboratorio fue descubrir una forma de secuenciar, de poder ver moléculas de ARN libres en sangre. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Nos permite que cuando nosotros podemos empezar a ver estas moléculas y empezar a secuenciarlas, podemos empezar a identificar patrones que nos pueden llegar a indicar que hay una presencia de alguna enfermedad. Que puede ser, hay varias patologías que de pronto se pueden identificar con esta tecnología, pero puntualmente nosotros nos estamos enfocando ahora en cáncer porque justamente cáncer es una enfermedad sumamente compleja y es uno de esos desafíos que tiene la humanidad de tratar de resolver este problema con herramientas nuevas que se están presentando, como es la parte de inteligencia artificial aplicada a la detección de patrones en este tipo de datos que justamente cuando nosotros secuenciamos moléculas que están en la sangre, manejamos un nivel de datos enorme y eso hoy en día las técnicas que hay para justamente analizar eso son todas basadas en inteligencia artificial. Entonces, hay todo un componente científico que está en este descubrimiento de estas formas de reparar y de secuenciar estas moléculas y hay todo un componente también que es, una vez que tenemos los datos, de poder analizarlo y poder sacar conclusiones que nos puedan llegar a indicar la presencia de alguna patología o alguna enfermedad como el cáncer. Bien, muy interesante. Alan, hasta hace un tiempo lo que veíamos en el ecosistema emprendedor eran puras fintech, hasta que de repente empezaron a aparecer las biotecnológicas, las empresas vinculadas con el cuidado de la salud, y según unos datos que tengo acá, este sector puede alcanzar un valor superior a los 500.000 millones de dólares en el corto plazo, y en eso está Lightit también trabajando, especialmente en lo que tiene que ver con el software dedicado a la salud, y en este mar de competencia y de tecnología, ¿cómo logran diferenciarse? Bien. Bueno, nosotros empezamos como una empresa de desarrollo de software genérica hace 7 años y medio más o menos. Y vimos durante la pandemia que el sector de la salud cambió. Como que empezó a haber un cambio de paradigma donde una industria que de alguna forma atrasaba la adopción de tecnología, la empezó a adoptar, ¿no? La tecnología de la salud creo que es de las más anticuadas. Uno ve las cifras y hace 10 años más de la mitad de los hospitales de Estados Unidos todavía usaban historia clínica en papel. Y todavía se escuchan cosas como que para que un médico le refiera a un paciente a otro médico, el estándar, la forma estándar de hacerlo es mandarle un fax. Y la pandemia de alguna forma obligó a esta industria a adoptar tecnología, a adoptar un proceso de transformación digital. ¿Por qué? Porque los pacientes que no estaban, no tenían condiciones de salud que requirieran un cuidado, una atención urgente, la forma que tenían de interactuar con el sistema de salud o de ver a su médico era preferentemente online. Eso fue disruptivo para la industria de la salud. Para cualquier otra industria es lo más común del mundo, ¿no? Tenemos Skype hace años, tenemos Zoom, tenemos una cantidad de medios de comunicación que nos permiten hacer una videoconsulta, pero en salud eso se consideraba algo innovador. Eso tiene que ver un poco con la regulación que tiene la industria. Es una industria muy regulada y adoptar tecnología implica un riesgo. Y ese riesgo puede traducirse en daños económicos muy grandes. Entonces, la industria solo innova o solo innovaba por obligación. Yo creo que con la pandemia, de alguna forma, la industria entendió que el camino era innovar y que innovar, si bien incurría algún tipo de riesgo, también tenía muchos beneficios. Y eso generó un cambio de paradigma, como decía, hizo que el mercado cambie. Yo observo mucho más de cerca el mercado
Estados Unidos, que es donde tenemos la mayor parte de nuestros clientes, y creo que el resto del mundo un poco que sigue las tendencias de ese país. Y ahora se generó un ecosistema, se podría decir, donde hay startups que están tratando de resolver problemas puntuales de salud con tecnología y hay grandes instituciones que lo vienen adoptando. Ahí es donde nos posicionamos nosotros. Nosotros identificamos esa oportunidad y acompañamos esa ola de transformación. Bien. Carlos, la investigación requiere inversión, no hay duda. Tiene que haber dinero atrás. En el caso de ustedes, ¿qué peso tiene el financiamiento, digamos, en el desarrollo y hoy en día en qué etapa se encuentra? Bueno, la verdad que la inversión tiene un peso sumamente importante para nuestra empresa y para todas las empresas que están en este rubro, que son las empresas de las llamadas Deep Tech dentro de la industria del healthcare. Y justamente tiene un peso muy importante porque los proyectos son a muy largo plazo y son muy intensivos también en capital. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en esta tecnología, nosotros tenemos que seguir un camino muy largo para poder validarla, para poder tener los análisis clínicos que se necesitan para poder comprobar que efectivamente nuestra tecnología se puede utilizar y se puede utilizar con confianza. O sea, de pronto si nosotros pensamos en un diagnóstico como algo poco más light que una terapia, algo que uno toma y que le puede hacer algún cambio que le pueda llegar a ser dañino, el diagnóstico de pronto, sobre todo si es un análisis de sangre, de pronto sacamos un poco de sangre, no nos causa mucho daño. Pero el equivocarse en la respuesta, en ese diagnóstico, puede sí generarnos un montón de daño. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando en enfermedades tan complejas como el cáncer. Y sabemos que tenemos un camino largo a recorrer, que va a requerir de muchos ensayos clínicos, ensayos longitudinales que además tardan 5 a 7 años algunos. Y para eso es absolutamente necesario contar con el capital. Para tener una idea, también estamos trabajando con tecnología de secuenciación, que es una tecnología que se ha abaratado muchísimo. El proyecto del genoma humano, por ejemplo, que se concluyó en el 2003, costó $3.000 millones para poder secuenciar el genoma humano. Hoy en día yo puedo secuenciar mi ADN completo por $100, ¿no? O sea, es impresionante lo que nos habilitó esta tecnología. Pero si uno multiplica eso por la cantidad de pacientes que uno necesita para poder justamente validar, todo el costo de estos ensayos clínicos pasa a ser muy alto. Entonces ahí para nosotros es fundamental ir contando con el capital para ir cada vez ir cumpliendo como ciertas etapas. Estamos necesitando capital justamente para poder ampliar los ensayos clínicos, para poder justamente ir validando la tecnología y llegar al punto donde nosotros la podemos salir a comercializar. Entonces ahora estamos en una etapa temprana, recibimos una inyección de capital el año pasado, en el 2024, que fue lo que en última instancia a partir de ese momento es que se genera la empresa, se crea Before RNA como empresa, y esto nos permite justamente hacer las primeras validaciones. Pero ahora necesitamos salir a hacer los ensayos clínicos y además necesitamos empezar a presentarnos frente a otros mercados. Esto es una tecnología que estamos desarrollando para justamente entrar en el mercado norteamericano, porque nos va a dar la validación de que la tecnología se puede utilizar y nos da un acceso a un mercado que justamente es muy importante para el problema que estamos saliendo a resolver. Entonces también el capital es necesario para poder entrar en estos mercados que de pronto Uruguay no tiene tanta conexión o no estamos tan avanzados como en el mundo científico. El mundo científico está muy acostumbrado a trabajar entre distintas instituciones, entre distintos países, pero cuando pasamos al ámbito más de negocios, Uruguay capaz que no tiene tantos contactos. El Instituto Pasteur de Montevideo, por ejemplo, es un instituto de investigación de nivel mundial, que está conectado con universidades, con otros institutos en todos lados del mundo. Nosotros tenemos que trabajar ahora en la parte empresarial para poder acercarnos más, acercar al ecosistema uruguayo de empresas, a que empiecen a tender esos puentes con organizaciones en otros países que nos permitan eventualmente llegar a la comercialización. Así que bueno, es fundamental poder contar con el capital para poder llegar a eso. Bien, se viene una nueva ronda de inversión entonces. Estamos trabajando en eso, sí, justamente. Muy bien. Alan, me gustaría preguntarte acerca de su laboratorio de innovación, porque dentro de una empresa ya disruptiva como es la ITIT, encima tienen un laboratorio de innovación. ¿Qué desarrollos están haciendo allí? Bien, nosotros lo que nos pasó es que empezamos a observar tendencias muy de cerca y a veces
también identificar oportunidades de negocio que no estaban cubiertas. Como empresa de software tenemos una ventaja que es, tenemos personal que está muy capacitado como para desarrollar productos de tecnología, y las empresas de software no siempre tienen el 100% de ese personal asignado a proyectos. De hecho, como empresa de software tenés que tener un porcentaje de personal extra para asegurarte de que siempre vas a tener la disponibilidad de aceptar un proyecto nuevo. Por lo general, estamos hablando de un 10-15% del equipo no asignado a proyectos, como patrones bastante estándar. Se nos ocurrió que podíamos incorporar un departamento de innovación interno, validar las tendencias que íbamos observando, las oportunidades de negocio, y usar ese equipo que no estaba asignado a proyectos de clientes para desarrollar esas pruebas de concepto. Si esas pruebas de concepto funcionaban, después se seguían desarrollando como un producto apto para salir al mercado y luego tratar de comercializarlo. Hubo varias iniciativas en Lightit donde identificamos oportunidades, algunas fracasaron en etapas de prueba de concepto, otras en etapas de validación, y fueron 3 los productos que lograron salir al mercado. Uno es Compliant ChatGPT, que es como una alternativa a ChatGPT para doctores, que cumple con todas las regulaciones, de hecho con las regulaciones más exigentes del mercado norteamericano, y tiene algunas funcionalidades específicas para médicos, como poder consultar sobre la historia clínica de algún paciente puntual, con integraciones con sistemas de historia clínica electrónica. Otro que es Puppeteer, que ese de alguna manera terminó saliendo de la esfera de Lightit y salió a levantar una ronda de capital. Nos asociamos con una persona externa a la organización y ahora funciona como una empresa independiente que lo que hace es aplicar inteligencia artificial generativa para poder conversar con pacientes de forma segura y automatizar algunos de los procesos típicos del ciclo de vida médico-paciente. Y por último, uno que estamos por lanzar, que en realidad todavía no es público, que es Lumia, que va a ser la primera aplicación de meditación 100% basada en AI. Entonces uno va a poder pedirle exactamente qué es lo que busca, cuáles son sus objetivos, y con inteligencia artificial armarte una secuencia de meditaciones específicas. Excelente, súper interesante. Vamos a estar todos atentos a eso. Carlos, un poco saber cómo logramos que un desarrollo como el de ustedes llegue al público masivo, digamos, impacte. Yo sé que hay muchas etapas y muchos controles previos, por decirlo de alguna forma, pero ¿cómo vas? ¿Cómo se hace? Bueno, un poco comentaba cuando hablábamos del capital, de que justamente se tiene que hacer todo un recorrido de validación, ¿no? Entonces, eso es parte fundamental. Que esto es algo que la industria, de pronto yo vengo de la industria de tecnología. En la industria de tecnología nosotros hablamos mucho de la idea del MVP, de poder salir con un producto mínimo viable para poder salir al mercado y validarlo con el mercado real. En el mundo de la biotecnología, eso pasa de cierta forma, pero con periodos mucho más largos. Entonces, si nosotros miramos el periodo de nuestro norte, que es poder conseguir una validación, por ejemplo, del FDA en Estados Unidos que nos permita salir a comercializar públicamente el diagnóstico, hay como ciertas etapas previas que podemos ir cumpliendo y se pueden ir trabajando para poder salir con esa idea de MVP. Y esa idea de MVP puede ser, de pronto, poder hacer alguna validación en el laboratorio, puede ser salir a ofrecer un producto en el mercado, pero de una forma más específica, como targeteada a ciertos hospitales, a ciertas personas, lo que se llama un Laboratory Developed Test, en donde nosotros podemos, de cierta forma, comercializar nuestro producto. No para generar una entrada de capital, sino más bien para poder generar la validación de nuestra tecnología y poder también conseguir más datos, conseguir más pacientes para justamente potenciar esa validación. Claro, aumentar la casuística, digamos. Exacto, que necesitamos, de hecho, uno necesita muestrear un montón de pacientes. O sea, tenemos que ir generando ese banco de datos para también apoyar a la tecnología que nosotros desarrollamos para poder identificar más patrones y dar más sustento a justamente esa tecnología o ese conocimiento que tiene Vifor, que empieza a generar Vifor y que le da el valor a Vifor y a los inversores que invierten también en Vifor. Bien. ¿Y eso se puede llegar a aplicar acá a nivel local? Sí, a nivel local se puede llegar a aplicar. O sea, una vez que nosotros consigamos
validar a un cierto nivel nuestra tecnología, se podría empezar a trabajar con hospitales o con Ministerio de Salud Pública de los distintos países aquí en Latinoamérica para poder empezar a ofrecer estos diagnósticos. Todavía nos queda un camino por recorrer, pero de hecho es algo que posiblemente vayamos a explorar en las próximas etapas cuando tengamos ya más validación sobre la tecnología, cuando ya hayamos establecido ese laboratorio y las posibilidades de justamente generar ese diagnóstico a nivel de ese laboratorio puntual. Muy bien, gracias. Alan, la última pregunta para vos. Va más o menos por el mismo lado. Lighting tiene foco en Estados Unidos, pero también me gustaría saber si se puede crear, digamos, si se puede apostar también a países emergentes, si se podría aplicar, por ejemplo, en Uruguay alguna de las soluciones que han creado. Yo creo que sí. Creo que cualquier industria o subindustria para proliferar en un mercado lo que necesita es un ecosistema sólido donde todas las partes están representadas. Y creo que Uruguay va en ese camino. Uno precisa, no sé, capaz usando el caso de Vifor como ejemplo, laboratorios de primer nivel, que en Uruguay los tenemos la capacidad, tenemos el talento como para generar innovaciones científicas. Se necesitan también inversores, fondos de capital que quieran invertir en estas empresas como para darle los medios económicos para que proliferen. Se necesita también eventos que nucleen a ese ecosistema, como por ejemplo Forbes. ¿Qué nos falta? Yo creo que falta inversión y falta también un poco más de incentivos gubernamentales. Creo que en biotech hubo una movida interesante por parte de la ANI, donde se invirtió, salieron fondos muy interesantes y eso dio sus resultados. Ahora hay empresas uruguayas de biotecnología que están logrando levantar capital afuera del país y que vienen con logros muy interesantes. Creo que hay que seguir por ese camino y también la receptividad de los proveedores de salud en Uruguay, de los hospitales, de animarse a probar esas innovaciones, animarse a hacer conejillos de India de esas innovaciones. Conozco muchas empresas de tecnología o biotecnología en Uruguay que están saliendo a buscar esos partnerships en el exterior, en Brasil, en Estados Unidos. Es una lástima que eso no pueda suceder también dentro del ecosistema local. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Los despedimos con un aplauso. Gracias.